Ahora sí comienza ya desde la bicisenda con el río Carlado la primera etapa de bicicleta por Corea. Así que primera etapa, voy a ir hasta Incheon y voy a ir a ver si consigo el pasaporte que te dan acá, después les voy a contar bien sobre eso, y hacer el primer tramo, que es desde el kilómetro 0 que está en Incheon hasta acá seguro. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va hoy, les voy mostrando un poco todo. Y nada, arrancando de a poco, no muy temprano, pero tampoco muy tarde. Vamos a ver cómo nos trata el calor que va a ser hoy. Vengo de ahí abajo. Y ahora hay que cruzar el río. Día de semana, así que hay bastante tránsito. Me metí acá. Bird Observatory, un observatorio de aves. Voy a dejar la bici acá. A ver qué hay. Mira. Re bonito. Para mi amiga Jackie, que es fan de las aves, todos los pajaritos que se pueden ver aquí. No me retes por decirles pajaritos. Miren lo que hay. A ver si funciona. Funciona. Bueno, muy lindo. Nos va a acercar. No me voy a quedar tanto porque quiero aprovechar todavía lo fresco de la mañana, pero la verdad que está muy bonito toda esta parte. Está muy boscosa. La bici sigue ahí. Yo sé que me va a decir, es Corea, pero detalle. Una cosa que me dijeron, acá no pasa nada, pero si hay algo que se roban son bicicletas. Así que yo voy a desconfiar. Pero bueno, no quita, nada más. Seguimos porque en realidad la etapa todavía no empieza oficialmente. Así que vamos. Un detalle que no mostré acá es esto, mira. Hay que tener cuidado porque se pueden encontrar serpientes. Con cuidado. Vale, seguimos nomás. Paré recién acá y miren, hay un señor que vino con un carrito a arreglar la bicicleta hasta acá. Increíble. Pues estamos acá. Y hay un baño. Todo muy preparado. Recién me pasó que arranqué por otro camino en realidad. Quería ver qué había, pero parecía como que igual había conexión. Y no, resulta que no.
pero un señor con el que había hablado antes, justo cuando había parado a descansar, se acercó, se vino justo en la bajadita, se vino y me dijo, no, por ahí no, es por la otra. Como, re atento, re divino. Bueno, hay que seguir la línea azul, me dijo, así que ahí vamos. Y acá unimos la ruta, va al lado, la biciruta al lado de la ruta. Bueno, miren ahora, salimos al lado del río por un ratito y el camino va, esto es como un puerto acá, hay varios puertos y varias empresas empacadoras y eso. Bueno, ahí tuve que cortar, pero él sí porque estaba medio perdida y el señor ese, que es el que les digo que me ayudó antes, va delante mío, nos encontramos en el semáforo y me dijo, seguime, y yo te muestro por dónde es. Dije, listo. Buenísimo. Y volvimos al lado de... Es un bracito del río, que en realidad creo que esto ya conecta con el mar. Uy, miren las esculturas estas. Bonito. Son casi las 12 del mediodía y el señor estamos acá porque me está guiando, básicamente. Él va mucho más adelante, además que tiene bici eléctrica. Obviamente no le puedo seguir el paso, pero nada, ahora me había agarrado, me esperó. Y como la parte de bicis que va por al lado del río está cortada, estamos yendo por otro camino, entonces ahora paramos, menos mal, porque yo necesitaba tomar agua. Y está averiguando a ver si vamos bien, porque tenemos que ir por acá arriba en algún punto. Nada, re piola. Me reayudó al final a llegar a donde tengo que llegar, al punto objetivo de hoy casi. Bueno, ahí viene, así que ahora seguimos viaje. Ahora vamos acá, 3, porque el señor también está un poco más perdido que yo, así que le preguntó al chico que va delante de todo y lo estamos siguiendo a él. Miren esto. Me da una impresión. Mira. ¡Ay, qué bonito! No sé si se va a escuchar algo por el viento, pero llegamos hasta el mar. Ay, ya se siente. Y miren, ahí les muestro para adelante a dónde llegamos. Llegamos con mi amigo, que él tiene que marcar su estampilla aquí, al kilómetro 0 de esta ruta. Acá dice finish, pero nosotros tenemos que empezarla ahí. Tremendo. Bueno, llegamos acá con Chuho, my friend from Korea that finished. Iba a poner su sellito de pasaporte porque ya terminó de recorrer toda la ruta. Así que thank you very much for help. Me ayudó acá a llegar a la parte esta y ahí, al inicio de la ruta. Así que bueno, acá nos separamos, pero muy piola y muy buena gente. Así que los felicitamos también por terminar su travesía. Nosotros la empezamos recién, ahora. Seguimos, voy a ir a buscar algo para marcar aquí. Canal Tourist Information Office. No te sellan el pasaporte.
acá desde el centro oficial tenemos oficialmente nuestro pasaporte y nuestro mapa para recorrer las rutas de Corea, las rutas establecidas para bici, los circuitos que hay. De acá, hace un ratito, seguramente, espero haberles mostrado las imágenes antes, si no las van a ver después. Estuvimos ahí arriba en la torre del observatorio. Y ahí mi amigo que me invitó a tomar un té helado, ya se está yendo, así que nos separamos aquí, pero me ayudó un montón. Mi amigo, say hello. Y ahora que se va ahí mi amigo, yo me quedo acá. Me voy a quedar un rato con la bici, voy a ver qué hago, para dónde voy. Tengo que ir a estampar el primer sello de la ruta y después seguir y empezar a buscar todos los lugares donde voy a estar, donde voy a pasar por la ruta, donde tengo que dejar mi pasaporte. Así que bueno, acá estamos, acá se ve bien el nombre para venir a buscar el pasaporte. Bueno, les cuento ahora sí, porque me acomodé en realidad. Quería acomodarme bien para poder grabar. Les cuento un poco de esto, de qué trata todo esto. Les voy a tratar de mostrar acá el mapa. Este está todo en coreano, no tenía en inglés ni nada, pero bueno. Uno viene a este centro. Tengo entendido que hay más en el transcurso de la ruta, no sé cuántos, no sé si es que hay muchos más, pero sé que aquí sí, porque es el principio de la ruta, la ruta que recorre toda Corea. Son 633 kilómetros desde aquí que se recorren de esta parte que estamos, que es Incheon, cerca de Seúl, hasta Busan, que es una ciudad bien al sur. Así que bueno, esta es nuestra primer ruta, creería. A no ser que me agarre la loca como me pasa siempre y me desvíe para algún lado. Puede pasar, puede pasar. Pero bueno, quiero tratar de llegar, el plan es tratar de llegar en julio a Busan, que es bien al sur como les contaba, porque quiero ir a la playa. No, quiero sí, ir a algún lugar donde pasar el verano, que ya de por sí ya estamos entrando casi al verano y hace mucho calor. Entonces mi idea es poder parar en Busan. Y bueno, la idea es poder recorrer todas las rutas que están acá, lo posible, si se llega y si no, bueno. Pero es un lindo recuerdo para tener de Corea también. Y el mapita, porque a mí me gustan los mapas, así que me alegro que me hayan dado uno, aunque sea en coreano, no me importa. Eh, y como les decía, bueno, uno va estampando y si uno recorre todo, como le pasó recién a mi amigo, el que me estaba ayudando, por ejemplo, les ponen como unas stickers acá, que simulan unas medallas, que va diciendo todo lo que uno completa. Y tenés como la medalla ganadora, que es esta, si haces todos los circuitos que están oficialmente armados para esto, digamos. No sé cuántos son, a ver, 8 circuitos como oficiales, me parece. Pasa que algunos están enganchados entre sí, así que no sé cómo cuentan, pero bueno, nada. Es súper interesante para hacer, si a alguien le interesa esto de viajar en bicicleta y no se anima, quizá Corea no es un destino que uno tiene en mente, pero es un destino que está muy preparado para salir a andar en bicicleta, para hacer cicloturismo. Así que bienvenido sea. Y pasan cosas como me pasó a mí recién, el señor, o sea, nos comunicamos por traductor, quiero que se entienda, no lo filmé mucho porque por ahí no me gusta a mí mucho invadir esa parte, pero nos comunicamos con 2 o 3 palabras de inglés que él sabía. Yo de coreano todavía no sé nada y después el traductor. Y me iba contando, por ejemplo, que hace un año se retiró y ahora estaba andando en bicicleta y se ve que estaba recorriendo todo. Y me ayudó a llegar acá. Así es Corea, gente, así es Corea. Así es el mundo en general, creo. Creo y quiero creer yo. Si ya en Argentina me pasaba, acá también te pasa que la gente es súper amable en general. No,
las cosas malas pueden pasar en cualquier lado, pero es más, tenemos que empezar a darle más publicidad a la gente buena y no a las cosas malas que pasan. Feliz, contenta de hoy haber empezado acá. Bueno, se me hizo medio larga esta charla, pero ahora en un ratito voy a hacer un ratito más de tiempo porque hace mucho calor y está empezando a nublar, veo, así que por ahí espero un poquito y voy a estampar. Así que nos vemos ahí y por ahí les cuento más cosas que se me vayan ocurriendo. Ahora sí, oficialmente la primera estampa de nuestro viaje. Así que vamos a ver aquí. Ahora West Sealock. Primera estampa. Ya estamos. Se arrancó. Vamos por más, Así empieza esta aventura de la estampa. Bueno, ¿quién se hace? Acá la chiquita. Vamos todos. Ay, bueno, qué emoción. La verdad, les soy sincera, no, al principio no tenía muchas ganas de conseguir pasaporte porque como que dije, bueno, por ahí no me pinta ir por el circuito y todo. Pero a su vez dije, bueno, ya está, ¿por qué no? Es un lindo recuerdo. Si lo completo todo, genial, porque de verdad que como que ahora medio que me lo quise proponer también. Pero también quiero ver si me puedo desviar y ir a conocer otros lugares, también es bienvenido. Así que nada, genial. Bueno, ahora a seguir y a empezar. Allá les muestro. Allá, kilómetro 0 y arrancamos. Y acá bajo el sol radiante y pesado de Corea, estamos en el kilómetro 0, por fin kilómetro 0, arrancamos. Estampa lista, bicicleta. Hoy es algo especial porque vine específicamente a marcar la estampa, a buscar el pasaporte, a marcar la estampa y vuelvo para Seúl, así que arrancamos ahora sí oficialmente desde el kilómetro 0 estas rutas en bicicleta por Corea. Así que bueno, vamos y a seguir adelante marcando estampas, o marcando lugares, o marcando anécdotas. Para que vean algo curioso, kilómetro 0, aquí estamos. Para algunos es el final. Ahora ya lo pasé al arco y del otro lado dice finish. Para algunos es el final porque hay personas que directamente empiezan a usar. Mucha gente acá en Corea, recién me cruzaba con unos señores que estaban marcando la estampilla, que me contaban que ellos la semana que viene se van hasta Busan en un colectivo y de ahí vuelven recorriendo toda la ruta. Así que también es una buena forma de hacerlo. Vamos a ver cómo nos sale a nosotros. Pero bueno, para nosotros es el comienzo, así que acá marcamos, pasamos tarjeta y arrancamos para allá. Acá buscando un lugar donde parar un ratito. Les quería contar otra cosa que me pasó para que sigamos alentando esa bondad de la gente. Era que cuando llegamos con el señor, se me olvidó el nombre, con el señor que me guió, está en el video. Cuando llegamos a la parte de la estampa, llegó otro señor, mucho más grande de edad también. Y se ve que tenía curiosidad, pues se quedaba mirando y me intentó mostrar la aplicación que yo me tengo que bajar, que esa es algo que no tengo, donde te muestra todos los servicios y los detalles que hay en la ruta.
Entonces te muestra las rutas, los circuitos, y te va mostrando en cada lugar, por ejemplo, dónde hay baños o dónde hay lugares específicos donde se estampa. Así que nada, y ni una palabra en inglés tenía el señor ese. Pero bueno, súper piola. Y nada, quería contarlo porque son cosas que me gusta destacar de la gente realmente. La bondad que hay para ayudar en cualquier situación. Y bueno, voy a cruzar la calle, así que corto.